Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Nats, bienvenidos a mi canal. Si se pueden dar cuenta, le cambié el nombre a mi canal por fin, por el nombre que le quería poner. Volvemos a hacer Dulce Libertad, pero digamos que he vuelto a esa esencia de la libertad, como de poder hablar sin tener miedo de expresarme, a la libre expresión. O sea, de verdad, este siempre sea un espacio en que si hoy quiero tocar un tema de literatura, como lo voy a hacer hoy, o si quiero hablar del tema de la política, o si quiero hablar del tema de la sexualidad, o si quiero ser controversial, siempre así soy yo. O sea, yo no me puedo encasillar con es que tú eres influencer y tienes que marcar tu imagen. No, o sea, yo tengo múltiples intereses, soy un ser humano que varía, que se levanta, que se da cuenta que ya no cree en algo, que se da cuenta que cree en algo. Entonces, creo que siempre ha sido la esencia de mi canal y de lo que soy, y aquí he vuelto con muchos más videos. That being said, creo que hablé muy rápido. Hoy voy a hablar de un tema que yo no sé por qué nunca había tocado, y es ese tema de la literatura. Como ustedes saben, el 2020 ha sido muy loco para todos. O sea, a mí me cambió la vida por completo. Yo no sé si ustedes también. O sea, yo antes vivía en una ciudad y con el tema de la pandemia me vine para otra ciudad. Yo pensé que 15 días, o sea, yo me traje una maleta de mano en marzo y resulté viviendo aquí, en esta ciudad. Entonces volví como a esa etapa de la familia, como que empezar de nuevo. Y yo viví 8 meses sin mis cosas materiales. Oigan, si yo tenía 3 panties y tenía como lo básico, y me di cuenta, yo que soy minimalista y me considero una persona minimalista, me di cuenta exactamente qué cosas tenía en mi vida por necesidad y qué cosas todavía las tenía por gusto. Y está bien, o sea, uno al ser minimalista va a tener muchas cosas por gusto, como mis cuadros, que los llevo a donde sea, y sí, son cosas que me han regalado, que amo. Esto lo hice en una terapia artística. Como ven, es un pedazo de popó, pero a mí me encanta mi popó. El punto es que en estos meses, o sea, inicialmente iba a hacer este video diciéndoles los libros que más extrañé en 9 meses, y terminé dándome cuenta que hay 5 libros que todos necesitamos. Es decir, según yo, si tengo que viajar y solo me puedo pasa. Es decir, para una persona que sabe que tiene que vivir a punta de 1 o 2 maletas porque tiene que salir o partir un día para otro, sé que no me puedo llevar toda mi librería y tengo que escoger 5 libros. Estos serían esos 5 libros que también te recomiendo a ti que tengas. Porque, oigan, leer impreso no es lo mismo que leer en línea. Y yo tengo una librería en línea que es muy buena. A mí me encanta leer también como que en Kindle, pero no hay nada como tener un libro en la mano, poder anotarlo, que sea tuyo. No me importa, yo sé que si te gustan los libros en línea, lo siento, te respeto, te tolero, pero no. Entonces, son 5 libros con los que todos deberíamos tener impresos sí o sí y llevar a todas partes porque los necesitamos. El primer libro que todos necesitamos es un libro de la carrera. Yo escojo pues yo soy actriz y escojo La formación del actor de Konstantin Stanislavski. Ay, esto no se puede, mírela, algo así. Ay no, yo no me veo cómo hace la gente que hace tutoriales de belleza. Entonces, este libro es un básico para el actor. En general hay muchos más autores para actores que me gustan mucho más, muchos libros que de verdad me han llenado con respecto a mi carrera, pero este lo llevo no solo porque es pequeño, sino porque me lleva a esas bases, a esa esencia, a esas cosas que tengo anotadas a través del libro, que de verdad en un punto me marcaron tanto y que siempre es bueno volver a las bases. O sea, te recomiendo tener un libro de la carrera, escógelo. Yo sé que es difícil, pero escoge un libro para tu carrera que siempre vayas a tener presente, tipo una enciclopedia que te ayude a volver a las bases, a motivarte cuando te sientes estresado. Este libro de la carrera. El segundo libro impreso que todos necesitamos es un libro de la infancia. Y este libro, para mí, Le Petit Prince, ay no, en fin, El Principito, el Pequeño Príncipe, como sea que se traduzca. Este libro me gustó mucho de chiquita. Tengo 2 de la infancia, de hecho. Estoy rompiendo mi regla, tengo que escoger. Pero, oigan, no importa qué edad tengamos, siempre es bueno acudir a ese niño interno. Y más ahorita en pandemia me he dado cuenta que yo me ha pasado que estoy más estresada que antes, más ansiosa. Y como que siempre para la salud mental es bueno tener esas películas que nos calmen, como esos libros, películas que uno diga como con esta me siento tranquilo. Y este libro es eso, como que lo leo y me siento tranquila y no hay nada como tenerlo a la mano. O sea, como que si yo me quiero desconectar de la tecnología un día porque lo hago, yo sé que puedo tener el libro a la mano y que me va a sentir mejor. El tercer libro con los que todos deberíamos cargar es una colección de poesía o
un libro de poesía, puede ser del mismo autor o en general. Así no te guste la poesía, te jodiste. No, mentira, pero es muy buena idea leer poesía. Yo creo que hay poesía para todos. Yo soy de las que creo que así no te guste la poesía, puedes encontrar algo que te va a gustar. Este se llama Traductores de Poesía en Colombia. Ay, no sé para qué insisto si no se va a mostrar. Es una antología de los mejores poemas traducidos, y yo antes no leía las traducciones. Yo decía como que no, yo leo poesía en su idioma original, pero he conocido tantos que me han gustado que de verdad sigo como impresionándome, porque es otro lenguaje, es otro tema. O sea, no diría que son lo mismo que el soneto, las cosas originales, pero digamos, yo marco los que me gustan y voy descubriendo todos los días. El cuarto libro que todos deberíamos tener es un libro de colección de cuentos cortos. Este es de Edgar Allan Poe, que es el autor que estoy estudiando en este momento. Es larguísimo, yo sé, pero igual le hago espacio en mi maleta, porque hay momentos, digamos, si uno está en un avión, está en un carro, o como que no me sirvió el celular o no sé qué, hay momentos en los que uno no quiere leer de la tesis, de la carrera, de no sé qué. Esto es súper necesario, o sea, en la noche, yo no sé si seré yo o si será un estudio científico, pero yo siento que mis ojos se cansan menos leyendo en papel que en celular, aunque el celular sea disque un Kindle con la luz que tú le puedes graduar, no importa, igual siento que el libro siempre será mejor. Entonces lo mismo, si yo lo leo, lo puedo cambiar, cambio de otro libro. Este me lo regaló una amiga, gracias Pau, de verdad, me ha encantado mucho el libro. Antes tenía uno de colección de cuentos de terror y era feliz. Y el último libro que todos deberíamos tener es un libro espiritual. El libro espiritual que más te llene. Si es la Biblia, coge la Biblia. Yo no escojo la Biblia porque hoy en día mandan el salmo del día como por WhatsApp, entonces como que no le veo la importancia. Pero escojo un libro que se llama The Complete Conversations with God, o sea, las conversaciones con Dios, creo que se llama, de Neale Donald Walsch, y tiene 3 tomos. Aquí están los 3 tomos. Y de verdad, a mí me ha ayudado a clarificar muchísimo mi relación con Dios. He aprendido tanto. Y en todo libro espiritual uno no puede decir como que esta es la verdad absoluta. Oigan, todas las creencias vienen y van y no las podemos identificar con una creencia, pero sí podemos sentirnos bien con nosotros mismos. Me ayuda a clarificar mucho, a entender mucho. Se los recomiendo si ustedes están iniciando en este camino espiritual o si se están cuestionando sus creencias, su religión, etc. Es un muy buen punto de partida. De resto, yo creo que todo se puede resolver en línea. Claro que siempre puedes cargar tu libro favorito, un libro que sea de gran importancia, o puedes reemplazar, digamos, el libro de la infancia por un libro que te importe mucho, que te haya regalado tal vez tu mamá, tu papá, un amigo, algo así que te digas como que necesito tener este libro. Pero yo creo que más de 5 libros es mucho. Y hay otro que se llama el libro de intercambio. Creo que a mí me encanta tener libros y comprar libros, oigan. Entonces yo compro un libro, lo leo, y el libro de intercambio es este que regalo o cambio. Siento que como que hay ese intercambio de dar y recibir. Entonces es un libro que regalo, me intercambian, y siempre va a estar ahí como que un libro que tú sabes que es tuyo, pero no es tuyo porque en cualquier momento se puede ir. Eso. Y ya, entonces la pregunta para ustedes es ¿cuáles son sus 5 libros? O cuáles me pueden recomendar, o cuál es su libro de la infancia, o si me faltó una categoría, o si tú sientes que no necesitas tantos libros. Todo eso coméntalo. Y también cómo ha sido la cuarentena para ti. Estoy aquí todo oídos para entenderte. Creo que lo más importante de este canal es la libertad de expresión y la tolerancia, y que si voy a hablar algo me van a respetar, y si van a comentar algo voy a respetar tu punto de vista. Entonces empezar a practicar eso desde aquí es muy valioso. Y ya para todos los que me preguntaban por Instagram, esos son mis 5 libros. Estoy muy feliz de mostrárselos. También por recomendaciones literarias, puedo hacérselas si quieren, de poesía, de lo que ustedes quieran. Estoy aquí para mostrarles lo que más me gusta leer. De hecho, yo no soy de esas niñas que crecieron y eran como, yo leí toda mi vida. No, yo detestaba leer. El libro que hizo que a mí me gustara leer fue El túnel de Ernesto Sábato. Después de ese libro yo digo, me gusta leer. Y empecé a leer. Pero antes era como que obligada en el colegio. Oigan, y me alegra muchísimo poder volver a YouTube. Yo sé que ustedes también están muy felices de que vuelva a Dulce Libertad. Y pues es que estaba en YouTube, pero ponía como una vez cada 2 meses, pero ya estoy aquí como para de verdad debatir temas y tener mucho más contundencia. Si les gustó el tema literario, denle like, o si en general les gustaron las recomendaciones, denle like. Suscríbanse para ver más videos del canal. Un abrazo. Moví mucho las manos hoy, como que siento que estaba ansiosa porque para todo era así.